No hay otra cosa mejor que estar con vos, Señor. No hay otra cosa que estar en tu presencia. No hay otra cosa mejor que descansar delante tuyo. Gracias por poder acercarnos y saber de que vos estás esperándonos, que estás con deseos de hablar a nuestras vidas, con deseo de guiarnos, con deseo de fortalecernos, con deseos de mostrarte tal cual tú eres a cada uno de nosotros. En esta hora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para recibir, para escuchar el mensaje, la palabra que vos tenés para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Damos la bienvenida a aquellos que se han ido sumando a lo largo de los minutos, aquellos que quizás nos están conociendo. Es un privilegio que nos dejes entrar en tu casa, por decirlo de alguna manera, que nos dejes entrar ahí en tu cocina, compartir unos mates con vos. Lo podemos hacer solamente virtualmente. Dios quiera que pronto podamos hacerlo de manera física, ¿sí? Pero aquí estamos en esta mañana de día domingo para compartir juntos en familia, ¿sí? Saludamos a todos los hermanos, hermanas, aquellos que están ahí conectándose, los que escriben en el chat, los que están ahí simplemente mirando, compartiendo con nosotros. También te mandamos un saludo. Es un gozo poder estar compartiendo en esta mañana juntos. Vamos a entrar en el mensaje, en lo que tenemos en esta mañana para compartir. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de las decisiones. Vamos a estar hablando acerca de lo importante que es decidir. Todos en la vida decidimos constantemente decidimos qué hacemos, qué no hacemos. Y en esta mañana vamos a ver la importancia de las decisiones a lo largo de la vida. Sí, creo que tenemos una placa ahí para mostrar donde está el título del sermón, cómo hemos titulado al sermón en esta mañana. Es una fe que decide, una fe que decide. Sí, estamos ahí hablando estas últimas semanas, podemos decir una serie de sermones acerca de la fe. Ahí podés ver la placa, una fe que decide, se ve un dominó que viene cayendo, ¿sí? Y en un momento se pone una mano en el medio como diciendo hasta acá, hasta acá. Es una decisión. Muchas veces cuando las cosas se vienen cayendo, derrumbando y pareciendo que se desbarata todo, poner la mano y decir hasta acá. Pero encuentro de que hay una matriz, por decirlo de alguna manera, para una cantidad de variables, una cantidad de opciones en cuanto a esto de las decisiones. Está la persona que le cuesta decidir, el indeciso, ¿sí? Aquel de que por una cuestión por la otra no decide nunca. Bueno, el no decidir termina siendo una decisión, no hacer nada, quedarse piola. Es como ver que el dominó viene cayendo, ahí que veíamos en la imagen, y aunque se viene cayendo, nos quedamos ahí y lo vemos que se cae, pero no hacemos nada. Bueno, el indeciso decide no decidir. Después está aquel que no decide por voluntad propia. No sé si usted quizás es alguno de ellos, quizás usted tiene a alguien cerca. Bueno, no codea a nadie en casa, simplemente escuche, evalúese, mire. Pero hay personas que no deciden por sí mismas. Hay personas que escuchan y como no saben decidir, como no pueden decidir, deciden lo que otro decide por ellos. ¿Sí? Está el que no decide, está el que decide en función de otro, es decir, otro decide por uno, aunque después las consecuencias es de uno, no puede transferir responsabilidades. Está cuando decidimos mal, directamente, está cuando decidimos mal.
Está cuando decidimos y erramos en la decisión y tiene sus consecuencias. Está cuando decidimos bien, pero fuera de tiempo. Está cuando decidimos bien, pero tarde. Es como esta semana fui al médico, ¿sí? Porque mi esposa, mis hijos, mi hija sobre todo me quieren poner en forma para el verano. Entonces fui a la nutricionista y me dijo, tenés que bajar tantos kilos. Y digo, llegué tarde, hubiera venido 5 años atrás y era menos sacrificio que ahora. Es decir, tomé una buena decisión, pero la buena decisión hubiera sido sana tomarla mucho tiempo antes. Y también están las decisiones, las buenas decisiones y justo a tiempo, que son las que producen la mayor bendición en nuestras vidas. En esto de las decisiones vamos a pararnos, vamos a recorrer la vida de un varón en la Biblia, un varón de que se nos habla de él en el libro de Hebreos, en esta galería de la fe que hemos ido tocando estas últimas semanas y que hoy también vamos a leer allí en el libro de Hebreos capítulo 11 algunos versículos. ¿Sí? Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 23. Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 23. Usted lo está viendo ahí al pie de la pantalla, ¿sí? Las chicas me hacen seña de que sí, usted lo está viendo ahí al pie de la pantalla. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí? Hebreos 11 nos habla de este varón Moisés. Vamos a estar viendo en la vida de este varón las decisiones que marcaron su vida. Vamos a estar viendo cómo la fe tiene que ver con las decisiones en nuestras vidas. Vamos a estar viendo cómo la indecisión en nosotros tiene que ver con cuestiones de fe. Vamos a ver cómo muchas veces el no decidir, sino dejar que otro decida y nosotros tomarnos de esa decisión también tiene que ver con una cuestión de fe. Tiene que ver con una cuestión de fe. Para aquellos que sé que toman notas, para aquellos que les gusta ahí ir desarrollando el sermón y luego lo repasan en la semana o les queda ahí anotados, el primer punto que vemos es a modo de introducción, es Moisés, su origen, decisiones y fe. Así le puse, el origen de Moisés. El versículo 23 ahí de Hebreos que leíamos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Y vamos a ese origen de Moisés. Vamos al contexto histórico, vamos a Moisés, pero aún antes que naciera Moisés, ¿qué estaba pasando en el pueblo de Israel? ¿Qué estaba pasando en el entorno de este bebé? Y encontramos de que en ese momento de la historia, eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 1, capítulo 2, encontramos la historia cómo se desarrolla. Y encontramos en ese contexto histórico, en el libro de Éxodo, encontramos de que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto, estaba viviendo bajo el dominio de Egipto.
Y ya el faraón que estaba gobernando en ese momento no era el faraón que conocía a José, no era el faraón de que quería a José y que quería a los judíos, sino de que un nuevo gobierno se levanta, un nuevo faraón toma el dominio, toma la autoridad. Y este nuevo faraón no quería al pueblo de Israel, lo veía como una potencial competencia, lo veía como mano de obra necesaria, pero tenía temor de que en algún momento se hicieran fuertes y se fueran. Y ahí, si se iban ellos, los egipcios iban a tener que trabajar. Entonces no era negocio que los judíos se fueran. Entonces toma una decisión, y la decisión que toma tiene que ver con hacer un control de natalidad. Tiene que ver con, llama a las dos parteras que había en esa época, se llaman ahí, en Éxodo está escrito, se Cifra y Fúa, ¿sí? Lindos nombres para ponerle a nuestros hijos. La primera Cifra y a la segunda Fúa, ¿sí? Pobrecita, es cifra con S, no como cifra de ahí, la primera cifra de un número, ¿sí? Esos eran los nombres de las parteras. Y este faraón manda a llamar a las parteras que atendía a los judíos y les dice, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es acá que estos nacen y se reproducen tanto y que son tan fuertes? Dice, les doy una orden, que cuando nazcan los bebés, si el bebé es varón, ustedes tienen que matarlo, no tienen que dejar que los bebés nazcan. Imagínate, control de natalidad. ¿Cuántos años atrás de este tiempo que estamos viviendo? Y encontramos ahí en la historia, ahí en el libro de Éxodo, de que estas dos parteras no le hicieron caso al faraón. Pero no es que no le hicieron caso por desobedientes, no es que no le hicieron caso por ir en contra del sistema y nada más, sino que no le hicieron caso a Faraón, porque nos dice el libro de Éxodo de que ellas tuvieron temor de Dios en sus corazones. Es decir, ellas dijeron, esto no agrada a Dios, no agrada matar un bebé que está vivo, un bebé que nace, un bebé que ya late el corazón, no lo aprueba Dios de que cortemos la vida cuando la vida ya fue dada. Toda vida que ya fue dada. Pasa el tiempo y estas mujeres no mataban a los bebés. Entonces Faraón viene y les dice, ¿qué pasa, Cifra? ¿Qué pasa, Fúa? ¿Cómo es el tema? Entonces ellas lo que le dicen es que las mujeres hebreas son tan fuertes que no nos dan tiempo a llegar. Y antes que lleguemos, ellas dan a luz. No nos dan tiempo a que lleguemos. Y ahí el faraón toma una decisión. Y la decisión que da el faraón, la orden que da Faraón está en Éxodo 1:22. Y dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echen al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Recuerda este detalle. Faraón, la segunda orden que da es, echen al río todo hijo varón que nazca, y a las hijas mujeres preserven la vida. Esa es la orden de Faraón. Y acá entra en escena una parejita joven, una pareja de levitas, que ella queda embarazada y comienza a pasar el tiempo y llega el momento que el bebé tiene que nacer y el bebé nace. ¿Y sabe qué resultó ser el bebé? Varón. ¿Y cuál era el edicto? ¿Cuál era el fin de ese varón? Los egipcios andaban recorriendo donde estaban los judíos, buscando bebé varón. ¿Para hacer qué cosa con esos bebés? Tirarlos al río. Pero nos dice el libro de Hebreos capítulo 11, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres
por 3 meses. Cuando habla de la fe en el libro de Hebreos, no está hablando de una fe de Moisés, sino está hablando por la fe, por la actitud que los padres tuvieron cuando este bebé llega. Cuando este bebé llega, aunque había una orden, aunque había un edicto, una ley, aunque había una decisión de que si encontraban a ese bebé, lo iban a ahogar en el río. Dice que papá y mamá tomaron la decisión de que ese bebé nazca. Y cuando ese bebé nació y era nene, dijeron: ahora tenemos un problema, porque el fin es muerte. Aunque era una bendición de que sea varón, pero esta mujer y este varón tenían algo en el corazón. Vieron, dice la palabra, que el bebé era hermoso, era lindo. Y tomaron la decisión de guardarlo, de esconderlo durante 3 meses. Hay que esconder un bebé, ¿eh? Hay que esconder a un bebé. Vieron que lloran, hacen ruido, hacen olores, ¿sí? Tantas cosas hacen los bebés, ¿no? Tantas cosas. Hay que esconder un bebé 3 meses, ¿eh? Mucho ingenio, mucha organización familiar ahí entre mamá y papá y los allegados para esconder un bebé 3 meses. Pero llegó un momento en que no pudieron esconder más al bebé. Hebreo nos dice que por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y fíjate que en Hebreos dice otra cosa: y no temieron el decreto del rey. Es decir, al ver al hijo, al esconderlo, no había temor en eso que sabían de que Faraón estaba queriendo hacer con su hijo. Y acá encuentro algo para detenernos en esta mañana. La fe activa en nuestras vidas desactiva el temor. La fe activa en nuestras vidas desactiva los temores que quieren neutralizarnos, que nos quieren hacer decidir mal, que nos quieren hacer decidir apresuradamente. Pero dice de que papá y mamá, a causa de la fe, decidieron y vencieron los temores. Y ahí no sé quién habrá sido la mente brillante, pero dice de que agarraron una canasta, pongámosle una canasta de mimbre, una canasta, y buscaron brea y asfalto, y lo que hicieron, calafatearon la canasta por dentro, y agarraron y pusieron al bebé ahí envuelto en telas, y agarran al bebé con esa canasta, y lo llevan al río. Y lo llevan al río. Versículo 3 del capítulo 2 dice: pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomaron una arquilla de juncos y la calafatearon con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Dónde pusieron al bebé? Ahí vos que estás en casa, ¿dónde lo pusieron? No hace falta que escribas en el chat, ¿sí? No te van a dar las manos, no te preocupes. Lo importante es que vos ahí me sigas, ¿sí? Que no cabecees, no te duermas. ¿A dónde pusieron el bebé? A la orilla del río. ¿Sabés que cuando este matrimonio, este hombre, esta mujer deciden tener a este hijo, ahí se ve la fe activa? Cuando deciden esconder al hijo, se ve la fe actuando. Cuando comienzan a calafatear ahí la cesta, se ve la fe actuando. Cuando ponen el bebé y ponen la cesta en el agua y sueltan la cesta para que el bebé se vaya, ahí se puede ver la fe actuando de este papá y de esta mamá, diciendo: Dios va a tener cuidado de este niño. Y esa fe de este padre y de esta madre, muchos años después, es resaltada en el libro de Hebreos y es resaltada en este día domingo de octubre del año 2020.
Porque la fe trasciende los tiempos, la fe trasciende las circunstancias, la fe nos ayuda a decidir correctamente, aunque haya un edicto, aunque haya hombres que estén buscando que haya muerte en esos bebés. Si hay decisión y fe, la fe trasciende lo que el enemigo quiera hacer. Y dice de que ponen el cesto ahí a la orilla del río. Y es como que la empujaron para que se vaya. Y dice que la hermana del bebé, se pone a mirar de lejos y va siguiendo la mirada de la cestita ahí en el agua. La va mirando. Y de golpe, ¿quién viene a bañarse al río? La hija de Faraón. Imagínate la hija de Faraón rodeado ahí de sus doncellas, rodeado de toda la gente que estaba ahí protegiéndola, y ella está ahí bañándose, lavándose, y mientras se lava, por ahí se escucha un llanto, y llama la atención, y ven a lo lejos algo ahí, y dice que la hija de Faraón manda a una de sus asistentes, digamos, a buscar lo que estaba ahí. Y cuando llegan y le traen la canastita, abren la canasta y, oh sorpresa, ¿qué había dentro? No era un paquete, era un bebé. Y cuando ven el bebé, dice de que ella se dio cuenta que era un bebé judío, un bebé hebreo. Y tuvo misericordia, tuvo compasión en el corazón. Porque sabía de que ese bebé varón, el edicto de su padre, el deseo de su padre era muerte. Pero ella toma la canasta, ve ese bebé, y ahí vemos a una hermanita, una hermana, no sé qué edad tendría, la que estaba mirando de lejos a ver qué pasaba, de que se va ahí y le dice a la hija de Faraón: ¿querés que te busque una nodriza? ¿Querés que te busque una mujer hebrea para que lo amamante, para que esté ahí, que es muy chiquito todavía? Y dice de que la hija de Faraón le pareció bien y le dijo: sí, búscame una mujer para que cuide a este varón, a este bebé. Ahora decime vos, ¿será casualidad que justo en ese lugar del río bajó la hija de Faraón? ¿Será casualidad que justo en ese momento, no fue ni una hora antes ni una hora después? ¿Será que de casualidad se cruzaron los tiempos? ¿O será de que la mano de Dios estaba actuando? Aunque el deseo del Faraón, aunque el deseo del mundo poderoso de ese momento era de que murieran los bebés, Dios estaba presente. De la misma manera que Dios está presente en la situación que vos y yo estamos viviendo. En la situación que vos y yo estamos viviendo. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nos dice el versículo 23 de Hebreos. La historia es de que esta jovencita va a buscar y busca a la madre del bebé. ¿Y saben quién cría a ese bebé? La propia madre. Mirá si Dios no respalda decisiones hechas por fe. Mirá si Dios no cambia la historia por decisiones hechas en la voluntad de Dios. No son puras coincidencias, es la mano soberana de Dios respaldando decisiones por fe. Y ahora quiero decirte algo antes de saltar. ¿Recuerdan a dónde era el mandato que los egipcios tenían que matar a los bebés? ¿En dónde tenían que matarlos? ¿A dónde tenían que tirarlos? Al río. En ese río tenían que ahogar a los bebés. Ahora, ¿en dónde puso mamá y papá al bebé? ¿En dónde lo pusieron? En el río. En el mismo río. Y fíjate esto, el mismo río que Faraón, el mundo,
quiere determinar muerte, puede ser un canal de bendición, puede ser un canal de expansión, puede ser un canal de cambios, de bendición, cuando la fe está activa y las decisiones se toman de la manera correcta. El mismo río que fue de muerte para muchos, el mismo río fue de oportunidad y bendición para Moisés, porque hubo una mujer y un hombre de fe que decidieron correctamente. Qué increíble. Muchas veces me había centrado a mirar hasta las parteras, que las parteras obedecieron a Dios. Pero qué bueno es detenernos en esto, que en ese río donde muchos otros bebés quedaron y murieron, a causa de la fe de mamá y de papá, este Moisés llegó a ser quien él fue diseñado por Dios que fuera. Sigue diciendo el libro de Hebreos, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande. Y acá es como que hay un salto en el tiempo. Es como que en el libro de Hebreos, entre el versículo 23 y 24, pasa mucho tiempo. Aquí en el versículo 24, Moisés tiene cerca de 40 años, ¿sí? O sea, es como que de golpe creció, es como que pegó un gran estirón. Hay años en el medio, entre versículo 23 y 24. Y lo mismo pasa en Éxodo, cuando leemos la historia. Cuando leemos la historia en Éxodo, encontramos de que hay un salto de tiempo hasta el momento de que la mamá de Moisés lo cría. Y dice de que lo lleva a la hija de Faraón y ahí entrega el hijo. Y Moisés a partir de ahí es educado y criado en Egipto. ¿Sabes de que ahí el final del versículo 9 de Éxodo 2 dice, y la mujer tomó al niño y lo crió? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés. Mamá lo crió. Y ese lo crió, vamos a ver de qué es más que le dio de comer. Es más que le dio sustento. Esa verdadera madre no solamente le dio la leche, por decirlo de alguna manera, no solamente lo amamantó o le dio papilla, sino que volcó en el corazón de Moisés principios, volcó en el corazón de Moisés historias. Le contó acerca de Abraham, le contó acerca de Isaac, le contó acerca de Jacob, le contó acerca de la promesa de Dios para ese pueblo. Y Moisés, en ese poco tiempo que estuvo viviendo con su madre natural, genuina, aunque después lo tuvo que entregar, la vida de Moisés fue impregnada por lo que esa madre sembró. Y esto es una palabra de esperanza para aquellas madres y padres de que han sembrado en los hijos. Muchas veces los hijos después picamos para cualquier lado. Muchas veces los hijos después comiendo la misma comida, mirando las mismas cosas, teniendo los mismos, entornos, a veces salimos para distintos lados. Pues creemos firmemente que la palabra sembrada y la fe genuina y real de papá y mamá volcada en los hijos traen en el tiempo un resultado. Por la fe Moisés, hecho ya grande, nos dice Hebreos. Y aquí saltamos ya a la segunda parte. Vimos su origen y ahora vamos a ver Moisés. De la canastita lo ve la hija de Faraón, lo cría su verdadera madre,
juega ahí con los niños judíos, pero empieza a crecer y llega un momento donde su propia madre, obedeciendo a la hija de Faraón, lo entrega. Y ahora Moisés, desde esa edad hasta los 40 años, Moisés comienza a crecer en la casa de Faraón. Moisés comienza a prepararse en las mejores ciencias de la época. Egipto en ese momento de la historia era el gobierno, el imperio más importante del mundo. Y Moisés pasó de estar a punto de ser ahogado en un río a estar durmiendo en una cama real gracias a la fe de papá y de mamá. Pero ahora Moisés va creciendo y estudia todas las ciencias de la época y es preparado. Vestía ropa egipcia, se hacía corte de pelo egipcio a la moda. Usaba la última túnica, la última elemento egipcio de la moda. Moisés lo tenía todos los recursos y fue preparado en gran manera. Fue muy bien preparado. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 7, acerca de Moisés ahora creciendo en Egipto. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y era poderoso en sus palabras y en sus obras. ¿Sabes qué? Moisés no era uno más en Egipto, ni siquiera en la realeza. Moisés tomó renombre, Moisés tomó protagonismo. Un historiador judío de los primeros tiempos, Josefo, nos dice de que Moisés estaba altamente preparado en toda ciencia, y aún creen de que Moisés había ganado varias batallas para los egipcios y era muy reconocido, y su palabra tenía peso, su palabra tenía poder, su palabra era escuchada. Hasta este Moisés se dice de que era potencialmente un sucesor de Faraón. ¿Y por qué te cuento todo esto? Que quizás muchos saben, quizás otros no, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué contar esto? Porque lo primero que tenemos que entender en este punto de la historia de Moisés era el lugar que él estaba ocupando. Era cómo fue de una posibilidad de muerte segura, cómo la fe hizo de ese papá y de esa mamá, lo llevaron a hoy estar en el imperio más importante, en estar en las decisiones más importantes del mundo de ese momento. En tener todos los recursos, en saber todos los idiomas de que por ahí se podían saber en la época. Él sabía, estaba preparado, sabía de estrategia, sabía de todo lo que se podía aprender de la época. Y muchas veces podemos saber, pero no nos presta atención nadie. Pues él no, él había demostrado una sabiduría, había demostrado una actitud tal de que ocupaba un puesto y su palabra tenía peso. Y acá es donde entramos en lo importante de esta mañana, en ese contexto que Moisés estaba ahí de poder, de abundancia, de influencia. Ahí Moisés comienza a tomar decisiones. Comienza a tomar decisiones. Y en esta mañana vamos a ver de manera rápida 4 decisiones que toma Moisés y que las vemos en el libro de Hebreos que les leí al principio. El versículo 22 decía: fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, y ahí viene la primera decisión, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuál es la primera decisión de Moisés según Hebreos? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés tuvo que decidir con quién se identificaría. Él fue formado
por la hija de Faraón. Y también debemos reivindicar a esta mujer que tuvo una buena actitud preservando la vida de este varón. Pero llegó un momento a los 40 años cuando Moisés tiene que decidir de qué lado está. Moisés tiene que decidir si va a vivir bajo los lineamientos de Egipto o si va a vivir bajo los lineamientos de los judíos. Llega un momento en que Moisés tiene que decidir si su madre va a ser Jocabed o su madre va a ser la hija de Faraón. Tiene que decidir si su Dios va a ser el Dios de Israel o si su Dios va a ser alguno de todos los dioses de los egipcios. Llega un momento en el que este Moisés se encuentra más allá de toda la capacidad, de toda la elocuencia, de todo el poder. Él tiene que decidir de qué lado está, si está del lado del mundo o si está del lado de Dios. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere movernos a decisiones y decisiones extremas en nuestras vidas. Quizás podríamos decir, bueno, Moisés, quédate piola en Egipto, así desde ahí podés influir para bien en nosotros. Pero Dios había movido el corazón de Moisés para entender de que no podía convivir una cosa con la otra, sino que él tenía que decidir de qué lado estaba. Y como se decía en algún programa hace años atrás, ¿de qué lado estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué le das el mayor peso en tu vida? Dice de que Moisés rehusó. ¿Qué es rehusar? Es tener algo y nadie se lo arrebata, sino él agarra y dice, esto no más, esto no lo quiero, esto no me conviene. Es tiempo de decisiones, es tiempo de decisiones como hombres, es tiempo de decisiones como mujeres, es tiempo de decisiones como familias, es tiempo de decisiones como cristianos, de qué lado estamos y qué decidimos y qué hacemos. Hubo un punto en el que Moisés no podía ser egipcio y judío a la vez. De la misma manera no podés tener los pies en el mundo y tocar lo del mundo y a la vez querer agradar a Dios. Hay un punto en el que tenemos que decidir y decidir con certeza y determinación qué vamos a hacer, a qué Dios vas a servir, a qué Dios vas a transitar tu vida. Pero es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe el poder decidir y decidir bien. En Filipenses 3 encontramos un pasaje donde el apóstol Pablo dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol había entendido de que había cosas del mundo, de lo natural, de lo que llenaban su orgullo, de lo que lo hacían sentir bien, de que lo hacían sentir un hombre importante, un hombre respetado, de que en cierto momento, en esas decisiones de fe y de vida, él tenía que cambiar las prioridades. Él tenía que decidir de qué manera quería vivir. ¿Cómo vemos que eligió Moisés de qué lado estaba? Dice de que Moisés
sale a los 40 años a ver a sus hermanos y llama hermanos a los judíos. 2 veces los llama de esa manera. Y vio que que un egipcio maltrataba a uno de los hebreos y actúa de manera violenta y mal. Pero aún en ese obrar mal vemos una decisión en Moisés de qué lado estaba escogiendo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hay veces que sentimos que nuestro nombre pesa. Hay veces que sentimos que nuestra trayectoria pesa, que nuestra experiencia pesa. Pues Moisés tuvo que agarrar toda su experiencia, tuvo que agarrar toda su trayectoria, tuvo que agarrar todo su nombre bueno de Egipto y decir todo esto que en el mundo es tan valedero. Hay algo que es más importante, que es decidir por el Dios correcto. Segunda decisión que toma Moisés, versículo 25, dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escuchamos bien otra vez, ¿sí? Escogiendo. ¿Qué es escoger? ¿Qué es escoger? Escoger es elegir. Escoger es decidir. Tengo esto y tengo esto. ¿Qué hago? ¿Agarro este o agarro este otro? Y ahí Moisés, viviendo en Egipto, en un Egipto que le daba todo, en un Egipto donde tenía toda la fiesta que quisiera tener, todos los recursos que quisiera tener, todo lo que verdaderamente el mundo podía darle. Él dice que escoge, elige. Es decir, tenía entre esto y esto, y él agarra y elige. Prefiere ser maltratado, prefiere lo que el mundo no elegiría nunca. Él escogió, le dijo sí a vivir como el pueblo de Dios y le dijo no a los deleites de este mundo. La fe nos lleva a elegir, a decidir lo bueno, pero también la fe nos lleva a no hacer lo malo. Cuando abrazamos los deseos temporales, todo lo que el mundo nos ofrece es un problema de fe. Cuando vivimos según la carne es un problema de fe. Cuando vivimos satisfaciendo nuestros propios deseos es un problema de fe. Por eso en este tiempo hablamos acerca de la fe y hablamos del decidir. Y hablamos de el decidir. 2 cosas se da cuenta o destacamos aquí en Hebreos, que dice que los deleites del mundo son temporales. Es decir, ¿qué significa? ¿Cuánto duran? Un tiempo. Son temporales. Es decir, hoy me saco las ganas, pero después de un rato ya está, ya pasó. El momento es temporal. Muchas veces por lo temporal arriesgamos lo eterno. Muchas veces por lo que hoy vivo no me doy cuenta de que estoy arriesgando bendiciones eternas que el Padre tiene para nuestras vidas. Y no solamente que eran temporales, sino que eran pecaminosas, que esas cosas no agradaban a Dios. Y Él decía: en Egipto lo tengo todo, pero ¿para qué tenerlo todo si me estoy perdiendo la bendición de Dios? Hoy se dice: la vida es una y hay que vivirla. Hay que aprovechar el momento, se te da a aprovechar. Bueno, la vida es una, pero si te sacás todas las ganas de todo, te puedo asegurar que lo que estás poniendo en riesgo y tenés un destino asegurado, que es una eternidad en el infierno lejos de Dios. Por eso es que no vale la pena sacarte las ganas con las cosas momentáneas de este mundo. No vale la pena llenarte la panza, llenarte el corazón y hacer las cosas que la corriente quiere, porque ese camino lleva a ese río de muerte donde ahí Faraón tiene el dominio. Para vencer esas cosas es necesaria fe y decisión. Es necesaria fe
y decisión. Moisés por la fe decidió ponerse del lado correcto, sería el punto 1, dejar de lado lo temporal, lo de corto plazo, lo pecaminoso, sabiendo de que adelante había algo de mayor valor. Tercer decisión de Moisés está en el versículo 26. Versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Tendría plata en Egipto Moisés? ¡Poh! Así se le caían las monedas de Faraón. Estaba lleno de plata, tenía todos los recursos, todo en abundancia. Pero cuando él es confrontado con esa fe, con ese Dios, él dijo: todos los tesoros de Egipto no me sirven. Todos los tesoros, todos los recursos que tengo acá no tienen comparación alguna. No tienen comparación alguna con aunque seas con sufrimiento, con dolores de cabeza, conseguir los pasos de Cristo. Hebreos nos habla de Cristo acerca de Moisés tantos años antes, donde ni se hablaba de Cristo. Pero que no se hablaba de Cristo, sí había fe en un Dios que había dado promesas. Por eso es de que Moisés decide por la fe, por lo que había en su corazón, por un entendimiento. ¿Y saben de dónde surgió todo eso? De los pocos años que mamá lo crió. Y le habló de las promesas de Abraham, de las promesas de Isaac. Aunque 40 años o 30 años estuvo en Egipto, y quizás la madre oraría por su hijo y diría: ahora mirá en lo que se está convirtiendo. Dios seguía trabajando en el corazón de ese varón y seguía ahí trabajando en él. Y él iba entendiendo, aunque de manera nublada, que había un Dios que no era todos esos dioses de los egipcios, que había un Dios verdadero y que lo había llamado. De la misma manera que hay un Dios verdadero que llama a tu vida y que quiere de que salgas de Egipto, del mundo, y que puedas decidir estar del lado correcto, que le digas que no a los placeres del mundo, que dejes de convivir con el pecado, que tu tesoro esté en el lugar correcto. ¿Dónde está tu tesoro hoy? Y alguno en esta hora está diciendo: pastor, solo deudas. ¿Qué tesoro? ¿Qué tesoro? Si no tengo tesoro, no tengo nada. Sí, hay un lugar donde está tu tesoro. Hay un lugar donde está lo que tiene mayor peso en tu corazón, y quizás no está en el lugar correcto. Y quizás las decisiones de tu vida se mueven en función de eso. Y quizás seguís a Dios desde años y vas a la iglesia y escuchás a muchos, o me escuchás desde hace tiempo, y te parece de que esto no sirve, o que esto funciona a medias. ¿Sabe de qué se trata? De un problema de fe. Se trata de un problema de intimidad con Dios. Se trata de un problema de enfoque. Sí, yo las veo acá, las chicas que están preocupadas ahí moviendo el enfoque para que yo salga impecable. Problema de enfoque. La fe nos lleva a decidir dónde está nuestro tesoro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La fe nos lleva a decidir poner lo importante en primer lugar. Cuarta decisión de Moisés, versículo 27. Por la fe dejó
Egipto. Por la fe dejó Egipto. ¿Cuántas cosas lo anclaban a Egipto? ¿Cuántas cosas hacían de Egipto la mejor opción? ¿Cuántas cosas de Egipto todo el entorno diría, pero quédate acá, aprovechalo, es Dios? Cuando en el oído y en el corazón hay una voz que susurra y dice, este no es tu lugar, lo que estás haciendo no es lo correcto. La persona que está al lado no tiene que estar al lado. Lo que estás haciendo, lo que estás negociando, no tenés que negociarlo. En Egipto no hay bendición. Egipto puede ser un tiempo de preparación como lo fue en la vida de Moisés, pero hay un punto en el que algo que pasa en el interior tiene que llevarnos a decidir salir de Egipto. Por la fe Moisés dejó a Egipto. Por la fe. Moisés tuvo 2 veces que salió de Egipto. Acá hay contradicciones, ¿sí? Usted lee los comentarios bíblicos y uno dice, es la primera vez, es la segunda. No, la primera no, porque dice que tuvo temor. No me importa, el tema es que él salió de Egipto. Pero ¿sabés de que hay muchos que soñando y teniendo palabra siguen viviendo en Egipto sin decidir, simplemente soñando, aspirando, queriendo otra cosa, amando lo que está ahí cerca? 4 decisiones toma Moisés. ¿Y por qué estas 4 decisiones las resaltamos? ¿Dónde está el secreto de estas decisiones? Y este es el último punto ya para ir terminando. Y es como, sí, qué bueno que Moisés pudo hacerlo. ¿Cómo hago yo para poder hacer esto? Sí, porque ver nuestro fracaso y no saber cómo hacerlo es muy deprimente. Pero sí en la palabra, en este Hebreos, encontramos el secreto de lo que tenés que hacer vos y lo que tengo que hacer yo para decidir bien. Si hay temores, poder vencerlos por fe. Si hay que decidir de qué lado estás, poder decidir por fe. Si hay una mezcla de que o sea, en teoría estás de este lado, pero en la vida práctica estás del otro. Es tiempo de decidir. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto tiempo de vida tenés. Porque no sabemos si el Señor no viene a buscar a su iglesia hoy mismo. Y no se puede amar a 2 señores. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Es tiempo de decidir qué tipo de vida vamos a vivir. El secreto de las decisiones de Moisés están, y ahí, principio del versículo 23, dice, por la fe Moisés, y habla de sus padres, pero el versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho grande. Versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, por la fe celebró, por la fe pasaron el Mar Rojo. El secreto está en la fe, el secreto está en tener bien claro quién es Dios. Y acá hay 2 frases de que salté en los versículos que vimos, no porque me haya olvidado, sino porque este es el momento para tocarlo. Y es cuando dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, final del versículo 26. Tuvo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto. Y la última parte dice, porque se sostuvo viendo, como viendo al invisible. Es una cuestión de ver, es una cuestión de visión, es una cuestión de enfoque, es una cuestión de ver correctamente a Dios.
Muchas veces cuando tenemos problemas de fe es porque tenemos una imagen de Dios distorsionada. Tenemos una percepción de Dios semejante como si fuera humano. Pero Dios no es semejante a nosotros. Él es un Dios soberano. Y Dios quiere en este tiempo que podamos verle como Él es realmente. Para que nuestra fe tome fuerza y nuestra fe sea una fe que decide lo correcto. Una fe que decide lo correcto. Si miramos las noticias, si miramos lo que pasa a nuestro alrededor, si miramos lo que queremos, si miramos lo que nos dicen, es probable que nuestras decisiones no sean correctas. Es probable que nuestro enfoque en Dios no sea correcto. Por eso creo que es tiempo, en este tiempo tan especial que estamos viviendo como sociedad, en el que podamos afianzar nuestra fe para tomar decisiones extremas. Hoy ya no vamos a la iglesia. Nos reunimos de esta manera virtual. Y sabes que muchas veces nuestra fe era tan floja yendo todos los domingos a la iglesia. Nuestra mezcla con el mundo era tanta yendo todos los domingos a la iglesia que quizás si no aprovechamos bien este tiempo, lo que va a salir va a ser un desastre. Pero también creo que desde la misma manera que en ese edicto que determinaba muerte, aquellos de que orienten bien la fe y la pongan en el Señor, en este tiempo de adversidad y de muerte, van a levantarse en poder. Y lo mismo que el mismo río que para algunos es de destrucción y de límite, la misma situación a través de la fe y la obediencia a Dios potencia lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene autoridad sobre tu vida. La autoridad que tiene es la que vos le delegás por correr la mirada de Dios, por manejar las cosas a tu manera, por los permisos, por pensar que no pasa nada, por convivir con lo que no hay que convivir. Este tiene que ser tiempo de decisiones en nuestras vidas. Para poder decidir es necesario tener una correcta visión de Dios, una correcta visión de su grandeza, de su majestad, de su poder, de su soberanía, de su propósito, de su gloria, de quién es Él. Eso es lo que hace que nuestra fe sirva. Eso es lo que hace que nuestra fe nos permita tomar decisiones que nadie entiende. Eso es lo que nos permite, ese tipo de fe, ese tipo de enfoque es lo que nos permite decidir en contra de la corriente. Y en este tiempo Dios necesita, el Padre demanda gente que decida 100% por Él. ¿Por qué hablamos tanto de fe en estas últimas semanas? ¿Por qué hablamos tanto de fe? Porque lo que nos sostiene es la fe. Lo que nos sostiene es tener puesta la mirada en Jesús. Lo que nos sostiene es tener una correcto conocimiento de Dios. Lo que nos permite decidir bien es estar cerca de Dios, vivencialmente, experimentándolo, conociéndolo. Quizás sos de las personas que no deciden. Quizás decidís no decidir.
pues se te pasa el tiempo, se te pasa la vida. Tenés que buscar a Dios. Quizás sos de esas personas que deciden lo que otros, buscan consejos, buscan palabras, buscan ahí influencia, y ahí de eso hacen algo y deciden por lo que otros deciden. Dios no quiere que tu vida sea manejada de esa manera. Dios no quiere que erres. Dios no quiere que decidas tarde. La forma de decidir a tiempo y bien es poniendo los ojos en el Señor. Poniendo los ojos en el Señor. Ya terminando en esta mañana. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus riquezas? ¿De qué lado estás viviendo? ¿Vas para donde va la corriente? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Dónde están centrados tus sueños, tus aspiraciones, tus deseos? ¿Te sentís fuerte en vos mismo? ¿Te sentís seguro en vos mismo? Es tiempo. Es tiempo, este tiempo, de decidir correctamente. Es tiempo de no jugar a dos puntas. Es tiempo de decir de qué lado voy a estar. Creo que no hay nada más frustrante que un medio cristiano, porque ni disfruta el pecado al 100%, ni tampoco disfruta la salvación al 100%. Es como que estás ahí, como teniendo un pie en agua caliente y un pie en agua fría. Tenés un choque, hay un shock térmico en el cuerpo. Y muchas veces nuestros espíritus y corazones viven por años así. Es tiempo de decidir, mirando lo eterno más allá de lo temporal. Mientras se preparan los músicos, ahí los veo que se están alistando. Te invito a que oremos juntos en esta mañana, ¿sí? Oremos juntos en esta mañana. Mañana de decisiones. Mañana quizás de confrontación. Quizás mañana donde podés sentir lo que estás haciendo mal, lo que estoy haciendo mal. Quizás los permisos de que podemos tener muchos argumentos, muchos pensamientos para sostenerlos. Ahora ante el Padre esas cosas se desarman. Es tiempo de mirar al Señor, orientarnos a Él, mirar al invisible como si fuera visible. Pero para eso hay que conocerlo, para eso hay que tener intimidad con Él, para eso hay que tener relación con Él. Y eso es lo que te desafía la palabra en esta mañana. Te invito a que oremos. Señor, en esta mañana, en este tiempo de palabra, en este tiempo de consejo, en este tiempo donde la palabra nos desafía a la fe, a las decisiones, a saber de que delante quizás hay un río donde el destino es la muerte y el veredicto del diablo es la muerte, pero también viendo que a través de la fe y la obediencia en un Dios vivo y soberano, el mismo río puede ser convertido en una oportunidad de éxito y de cumplimiento del propósito de Dios. Queremos en esta mañana pedirte, Espíritu Santo, de que pasees por cada uno de los oyentes que está conectado, que estamos conectados en esta mañana.
de que sea tu Espíritu Santo amonestándonos, alumbrándonos, Señor, quizás en esas áreas donde convivimos con el mundo, en esas áreas donde abrazamos los placeres, los deseos, los pecados, en esas áreas donde nos permitimos lo que vos no permitís, Señor. Señor, de que podamos mirarte tal cual vos sos, en majestad, en poder, en santidad, en gloria, en soberanía, en propósito eterno, Señor. Y podamos creerte, creer en vos y también creer en el propósito que vos tenés sobre cada uno de nosotros. Señor, hay hombres que están escuchando en esta mañana que no se caracterizan por las decisiones, que no deciden, que las decisiones pasan por otro lado, que dejan que la cosa fluya y en función de eso actúan. Señor, de que tu palabra desafíe en esta hora a ser hombres de decisión, no hombres que son machos, que se imponen como hombres, sino hombres de decisión en Dios, en fe, creyendo en la palabra, creyendo en las promesas, creyendo en quién sos vos, Señor. Señor, hay mujeres que están oyendo en esta mañana y quizás tienen que decidir de qué lado estar, tienen que decidir salir de Egipto, tienen que decidir moverse. Señor, de que sea en esta mañana tu palabra y tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, trabajando en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.